A continuación, se invita al postulante Gino Florentino Odar Hoyos, postulante a la plaza de Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Cercado de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro. Sírvase a tomar asiento, por favor. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, y a su intermedio a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que están presentes en este pleno. Es correcto, señor presidente. Sí. ¿De qué manera usted identifica y evita estereotipos de género al tomar declaración a las partes en casos de violencia o conflicto? Señor presidente, yo creo que... Sí, práctico, sí. Yo tengo... mi concepto mío personal es de que tanto el hombre como las mujeres son iguales. En este caso yo no hago una diferencia, salvo que amerite de los hechos, de lo que tenga, de repente una declaración de los actuados, etcétera, etcétera, que haya algo que indique que hay una vulnerabilidad o una parte se encuentre disminuida, pero yo nunca le voy a dar o aplicar una perspectiva si no veo la situación. Yo discrepo de repente con un sector que indica que la mujer de por sí es sinónimo de una desigualdad. Tal vez en el tiempo de la historia ha sucedido así, pero actualmente, sobre todo en las grandes capitales, en las grandes ciudades como Lima, la mujer está muy empoderada. La mujer muchas veces ya tiene, no solamente profesionalmente, hemos tenido una presidenta, tenemos congresistas. Entonces, yo creo que el señalar ese extremo o el establecer de antemano que la mujer disminuye, creo que es afectar a su dignidad, porque la mujer es muy capaz en todos los sentidos y lo ha demostrado a través de la historia. Así es, inclusive hay mujeres pilotos de caza en el Perú. Y hasta generales, hay en otros países. Claro, ¿no? pero digo pilotos de acá también, ¿no? Hay generales ya. Pero pilotos de caza por el riesgo que significa. Y mujeres boxeadoras, etcétera. Entonces, Dígame, frente a un conflicto entre el derecho de un padre a tener contacto familiar con sus hijos, ¿no? Y el riesgo es un riesgo, de afectación emocional para los menores, ¿cómo aplicaría usted el principio del interés superior del niño? Lo que está en juego, señor presidente, más allá de los derechos que tiene el padre o la madre de estar en compañía de su hijo y de guiarlos a través de su formación, yo creo que lo central y determinante en menores es básicamente el derecho de familia, es ver la condición del menor. Ver si hay un informe multidisciplinario que indica que el acercamiento de este menor con su padre le va a afectar, pues definitivamente, por más que tengamos la tendencia compartida, no prosperaría. Pero si no indica ello, entonces yo creo que sí, ya que estamos en una igualdad de derechos, yo creo que el padre tendría derecho a acceder a lo solicitado. Ok. Y por último, suele ocurrir en ocasiones, seguramente le ha ocurrido a usted en el despacho, las víctimas llegan pues alteradas, desconfiadas o con temores, sobre todo porque el sistema de justicia está con un índice de credibilidad negativo. Entonces, le pregunto, ¿cuál es la estrategia que usted emplea para tomar su declaración a la víctima, garantizando un trato digno y evitando la revictimización? Pues definitivamente, señor juez, depende el delito que estamos. Si estamos ante delito de un delito sexual, definitivamente, muy brevemente, de repente, si es menor de edad, pues va acompañada con alguien, pues le pregunte en qué ha consistido los hechos que están, por el motivo que están presentes y va su declaración. Pero si es menor de edad por delito sexual, definitivamente no lo puedo tomar, se programaría urgentemente una cámara GESEL y ahí la psicóloga profesional le haría las preguntas respectivas y nosotros interveniríamos a través de esta psicóloga. Pero definitivamente no, porque sería una revictimización. ¿Y qué sentido tendría si en material probatorio indican en la prueba anticipada, pero en cámara GESEL se permite que tenga ese valor? ¿Y si es mayor de edad? Si es mayor de edad, pues definitivamente no se establece una cámara GESEL directamente, podría ser... pero ¿cuál es su estrategia personal? Si es mayor... si es un mayor de edad y si ella está de acuerdo, en todo caso, de declarar los hechos, pues primero que nada la escucharía y tomaría su declaración respectiva, porque ya estaría en su capacidad de decidir. Pero un menor de edad, por su misma edad,
está en una condición de vulnerabilidad, y porque así lo establece también la norma. Bien, gracias. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál cree que de ser elegido sería su mayor y mejor aporte en el Ministerio Público? Doctora, el entrevistado ya ha tenido la oportunidad de ejecutar, de ser fiscal, claro, si bien en la condición de provisional, pero yo fui en Lima Sur, Distrito Fiscal de Lima Sur, entre los años 2019 al 2022, hasta el 3 de julio específicamente, fiscal de familia. Y la trascendencia, yo creo que para ser, todos podemos conocer derecho, todos podemos ser excelentes profesionales, pero hay un plus que abarca o que debe tener tanto los fiscales especiales de derecho de familia, que tienen un grado de sensibilidad, hay que tener paciencia, no tanto los conocimientos, yo creo que todos tenemos un grado mínimo de conocimiento, pero en la práctica hay que tener esta sensibilidad, esta paciencia y comprender, porque los menores, como ellos son el objeto, ya sea en calidad de adolescente infractor, ya sea en calidad en materia civil de tenencia, alimento, etc., entonces hay que analizarlo no con rigidez, sino en caso singular. Y con esto concluyo su pregunta, que mi aporte sería la experiencia que ya he obtenido como fiscal de familia anteriormente, y por circunstancias que se dieron ya internamente en la Fiscalía, dejé de serlo. ¿Qué circunstancias se dieron que dejó de ser? Efectivamente, no fueron circunstancias propias, le cuento muy brevemente. Sí, doctora. que no invade su esfera personal, ¿no? Claro, yo hasta el 3 de julio del año 2022 ejercí como fiscal de familia, pero yo estaba en calidad de provincial cubriendo una plaza de fiscal adjunto de un titular que había sido provisional. Y resulta que cuando entró la doctora Patricia, bueno, hizo unos cambios, y quien estaba de coordinadora nacional en violencia bajó a su plaza original. Entonces empezó un dominó, tic, 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 llegó la provincial titular, el adjunto titular bajó a su plaza y definitivamente yo quedé afuera. Esa fue la circunstancia por la cual dejé de ser el fiscal de familia. ¿Cuál es el perfil que debe ostentar un fiscal profesional, no? Un fiscal, ¿se refiere a familia o en general? En general. Yo creo, y tengo un concepto de vida, claro, que creo que es un honor, más allá de la parte remunerativa, que en realidad va de la mano. Yo creo que ser, ya sea servidor o funcionario del Estado, es un honor. Yo siempre resalto que antiguamente las autoridades, los jueces en los pueblos, en distintas comunidades, no los acicateaba la idea de ganar, sino de ser representantes, y para ellos era un orgullo. Entonces todo el mundo dice que los saludase. De repente ahora ya no es así, pero en cambio ahora hemos visto que se han cambiado. La gente dice cuánto van a pagar, cuánto es lo que voy a ganar, y se anima. No, yo creo que en este caso un fiscal debe no solamente ser un ejemplo, de tal forma que cualquier persona, uno ande por ahí, el fiscal, y finalmente la gente va a reconocer si uno hizo buen olor, pero es muy malo que lamentablemente a través de personas que no tienen esta vocación, podríamos decir, de ser autoridad o servidor público, muchas veces se cuestiona, porque todos se saben, no, ese fiscal cobra, ese juez no sé qué, ese policía, etc. Entonces es muy malo y al final afecta a todos. Pero yo creo que, y con esto ocurrió, un fiscal debe querer ser una autoridad y recordar que detrás de todo acto que cometa, más allá de su afectación personal en caso de que cometa algún ilícito o algo parecido, tener presente que detrás de él está una familia, están sus padres, están sus hijos, que se sienten orgullosos, muchas veces no saben lo que sucede entre las oficinas laborales, pero entonces es un mal ejemplo y es una afectación hasta traumática si hay menor de edad. Sí. Postulante, bien. Sí, la ley de la carrera fiscal es muy clara, ¿no? En el perfil profesional que debe ostentar un fiscal, ¿no? La solvencia, la idoneidad, la probidad, en fin. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Tábara. No se le escucha.
Gracias, presidente. No voy a intervenir en esta oportunidad. Gracias, doctor de la Puente. Gracias, presidente. Señor Odar Hoyos, en su experiencia como fiscal provincial de familia, entiendo que el instrumento legal que ha aplicado es la ley 30364. ¿Sí? Hace un rato le ha contestado al presidente respecto a su aplicación en los casos sobre el enfoque de género, cómo aplicaba. Y usted señaló, más o menos, no he transcrito sus palabras, pero que usted actuaba en función al principio de igualdad. Sí, Ya, pero la ley 30364 expresamente señala el enfoque de género y lo define. Entonces, ¿cómo entender su planteamiento? Porque legalmente, y entiendo yo esto derivado de cómo el Estado ha asumido sus compromisos internacionales, establece como contexto legal este enfoque para la aplicación de esa norma. Entonces, no me queda muy claro cómo usted puede, y ahí voy a, discúlpeme, para cerrar la pregunta, cómo usted entendido yo, salvo que usted lo aclare, no aplica el enfoque de género porque usted aplica el principio de igualdad, porque habría un mandato, ¿no?, para los operadores de justicia, jueces y fiscales, de aplicar el enfoque de género, y el enfoque de género, como usted sabe, parte de un reconocimiento de una existencia de circunstancias asimétricas. Entonces, a ver si nos explica o complementa su respuesta. Doctor, cuando se me hicieron esa pregunta, yo precisé que en primera fase yo no aplico este enfoque de enfoque de género, salvo que el caso lo amerite. Si el caso ameritamos un caso de violencia donde específicamente, porque la pregunta fue si en una declaración yo aplicaba el enfoque de género, yo dije que no, porque supongamos de un robo, una denuncia por robo agravado que también vemos en familia, entonces dije que necesidad, salvo que en ese caso amerite. Entonces, si tenemos un caso de violencia es muy distinto, es otro el enfoque. La víctima hay que recibir su declaración y ya que así dice que ha sido maltratada, que ha habido vendido. Entonces, como cuando me hicieron la pregunta, entonces pues definitivamente habría que aplicar. No, y con esto termino, no es que ha dicho que yo no aplico, pues es una obligación no solamente estatal, sino también es una obligación moral. Una persona ante estos delitos definitivamente, donde está sollozando, donde está en un estado muy nervioso y donde aparentemente insistiría, porque la primera presunción es que el agraviado no miente. Entonces tenemos que ser comprensivos y tenemos que aplicar y no es ser incisivo y cómo sucedió, etcétera, etcétera. Eso, pero siempre cuando trate sobre estos hechos o estas denuncias sobre violencia sexual o acoso, o hablamos de repente en otro tipo de violencia psicológica, es distinto, pero no cuando me hicieron la diferencia, en todo caso lo preciso en este momento, doctor. Gracias por su respuesta. Gracias, doctor. De manera general, y es su opinión, ¿usted considera que en el Perú las mujeres no son una población vulnerable, que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que ya no hay techos de cristal en la forma en que las mujeres acceden a los puestos de trabajo? Su opinión. Claro, doctor. Su opinión. Si bien es cierto, pongo un ejemplo, el analfabetismo se ha reducido. Sí, hay lugares, hay ciertas zonas, sobre todo en el Perú profundo, donde no hay igualdad de género, es claro, en ciertas comunidades, etcétera. Pero yo, por eso precisé en su momento, que si comparamos, pero no hay que ser absolutista, porque en todas partes no hay nada al 100%, pero grandes ciudades, especialmente en Lima, pues en un gran porcentaje, no decir que el 100% esté, porque eso es imposible, sí hay una igualdad.
tenemos a la doctora que los acompaña usted y en fin, y vemos un quedado sin pared, pero que yo sostenga que ya no hay necesidad de hacer esta diferenciación o esta forma de tratar de que estas personas que están en grado de vulnerabilidad que existen, en las zonas que existen, pues ahí sí hay que aplicar, ahí sí hay que apoyarlos, pero aplicarlo a rajatabla en todos los lugares. Señor Odar Hoyos, le agradezco la respuesta. ¿No le gustaría que en esta mesa, somos 7, haya 3 hombres y 4 mujeres? ¿O 4 mujeres y 3 hombres? Doctor, yo le pregunto. Sí, le doy la respuesta, por supuesto, porque lo principal es la trascendencia y decir lo que uno cree. Yo, doctor, creo que a una mujer o una diferenciación no se hace en base al sexo o en base al género, como dirían algunos, sino en base a la capacidad. Una mujer y un hombre están capacitados, y es así que muchas veces las mujeres llevan la delantera, como mencionaron. Entonces, ¿por qué le vamos a decir, poner el estereotipo y decir, no, como tú eres mujer, pues hay que darte un cupo? La mujer puede competir tranquilamente con los hombres y lo ganan. Igualmente un hombre es la igualdad, porque mentalmente están en igualdad de condiciones, pero no creo, desde mi punto de vista, es aplicar esa igualdad con respecto al sexo sin un elemento objetivo como persona, porque así como determinados hombres de determinada forma, igualmente mujeres de determinada forma, y muchas mujeres, como digo, se sentirían en cierta forma hasta con estereotipo de decir que porque eres mujer, no tienes que darme un grupo. No es así. Yo creo que la igualdad no sería así, sino de acuerdo a su capacidad o de acuerdo a lo que está postulando. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, gracias, presidente. Buen día, doctor. En relación a su respuesta, justamente la alternancia y las cuotas de género han generado que a veces no se tome en cuenta las capacidades, sino simplemente la posibilidad de llenar una formalidad. Le pregunto sobre el derecho de adopción. ¿En qué circunstancias o a quiénes se les permite adoptar acá en el Perú? Toda persona que tenga la capacidad moral, que es unos requisitos que establecen, y aquellos que, hay unos requisitos que tenga una diferencia de 18 años con respecto al adoptado, etcétera. Pero aquellas personas que cumplen ciertos requisitos, ¿a quién se le permite todo? No sé si puede ir a la pregunta, pero se refiere al mismo sexo, no sé si puede ir. No, estoy hablando primero de casados, solteros. No, pueden ser también convivientes. Casados, convivientes y casados, convivientes, todo aquellos pero básicamente que tengan la capacidad moral, ¿sí? Que es lo primordial y el requisito de 18 años de diferencia. En el Perú está permitido la adopción por parte de familias homoparentales. No, formalmente no está establecido. Perdón, monoparentales. Homo. No está permitido. No está permitido una adopción, por lo menos hasta donde yo sé, no. Pero se está pugnando por ello, ¿no? Es un tema controvertido. Claro. Es un tema bien controvertido porque... Digo controvertido, ¿por qué? Porque hay tantas posturas. Una postura se dice, no, como ellos, y si seguimos la postura de que uno no nace por el sexo, sino por lo que aprende en el camino, utilizando esa parte de la exposición de la doctora que me antecedió, entonces yo podría decir, o podríamos decir, si ellos son homosexuales, el menor que conviva con ellos, como es reflejo, como es aprendizaje, no por lo que siente, entonces va a ser homosexual, ¿sí? Entonces, eso es, si seguimos esa teoría. Ahora, si seguimos lo que piensan otras personas que señalan de que no, en instinto sexual, ya que seas homosexual, ya que seas heterosexual, no será por el medio, sino será por lo que sienten en ese tiempo de la adolescencia, que empiezan a aflorar ciertos sentimientos, ¿sí? O cierta preferencia. Entonces yo creo que es un tema controvertido. Y lo práctico que nos dice, porque en realidad... Doctor, disculpe. Y finalmente, sí, ya me quedó claro. Y es
un derecho de los adultos a poder tener un hijo vía adopción, o es un derecho del niño a poder tener una familia que de repente la naturaleza o las circunstancias le han arrebatado y a partir de ahí construir su identidad? Yo creo, doctor, de repente, es que son temas controvertidos, pero sí tengo una postura respecto a estos temas. Yo creo que si bien todos tenemos derecho a tener familia, primero biológica, y si no será ello otra vez por afinidad o adopción, yo creo que primero tenemos que ver el interés del menor. Creo que en eso radica, y ven las condiciones si se dan o sea, no porque las personas, los potenciales candidatos a ser padres adoptantes, tengan derecho, va a primar por el menor, sino hay que ver en realidad, no solamente al ver al menor porque la norma lo dice, ni porque es un estado de movilidad, sino porque ellos en la vida de niñez y adolescencia se va ya a construir todo su pensamiento. Por eso que en los delitos sexuales se dice a un menor de edad, cuando es víctima de estos tipos de delitos, la vamos a traumar. Igualmente, si el adoptado no va a un hogar idóneo, lo vamos a traumar y por ende no va a ser beneficioso por la sociedad porque siempre va a estar recordando todas estas historias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes. Sí, Gracias, señores miembros de la Junta. Muy amable.